Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa La Peste número 18 y hoy tenemos de invitados al doctor Jesús Márquez, que es cardiólogo, es subespecialista en cardiología intervencionista. Muy buenas tardes Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuchas Pablo Martínez, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos un ratito tratando de investigar un poco acerca del coronavirus. ¿Qué nos puedes decir del coronavirus, Jesús? ¿Qué es? Porque en realidad, o sea, se habla mucho del coronavirus, pero tampoco entendemos qué es. Bueno, mira, el coronavirus ahora sí es un episodio importante, va, ahora sí, a nivel mundial, es una pandemia. Pocas veces se presenta una pandemia y pocas veces nos enfrentamos a este tipo de problemas a nivel de la salud. Y hoy en día, mira cómo ha movido diferentes estratos sociales, económicos, culturales, y todos hemos tenido que pues darle cierta, acostumbrarnos, ¿verdad? Adaptarnos a este nivel de salud, no económico, no social, ¿verdad? Más que nada de salud, y que ha transformado a todo el mundo. Pero hemos escuchado que el coronavirus va por vías respiratorias y también he escuchado que el coronavirus tiene una afectación en el sistema digestivo, pero ¿por dónde afecta o por dónde entra el coronavirus? Mira, el coronavirus es un virus, ¿verdad? Que como ya muchas veces lo han comentado algunos compañeros, investigadores, médicos, es un virus respiratorio, ¿verdad? De la familia Coronaviridae, como tal, ¿verdad? Y este coronavirus tiene la propiedad como tal de instalarse a nivel celular y se transmite por vía respiratoria principalmente. Así es como se ha catalogado. Sin embargo, bueno, muchos dicen, ¿verdad? Ha habido un gran debate, algunos dicen que se ha demostrado que también a nivel de aerosol, o sea, tenemos algún paciente que va, va caminando, estornuda y deja el virus en el aire. Así se ha visto, así se ha estudiado también, permaneciendo, dicen que dura 3, 4 horas en el aire, o sea, es increíble. También se ha visto, ¿verdad?, que se queda en plástico, en los aceros, en el acero, ¿verdad?, en diferentes formas. O sea, es un virus increíblemente transmisible y tanto va que mira la forma en que como nos tiene, ¿verdad? Pero ¿este virus fue creado o de dónde salió? Porque está la teoría esta del murciélago y también de que China lo inventó, pero ¿de dónde salió esto? Pues muchos dicen que ese fue allá en China, va en Wuhan, eh, que se nos transmitió, como tú bien lo dices, a nivel del murciélago, y que esta transmisión, ¿verdad?, se vino a caer hasta acá, hasta donde nosotros estamos. Y por eso tenemos una gran transmisión de ese virus. O sea, no sabemos bien específicamente, no hay nadie. De hecho, fíjate que se dice que este virus, antes de que naciera en China, que fue en diciembre, ¿verdad? Se dicen que ya ha habido casos previamente, ha habido reportes de casos en Inglaterra, en Australia. Se dicen que ha sido un virus similar, un caso similar, que nunca hubo un diagnóstico como tal en esos tipos, en esas enfermedades que se evidenciaron. Entonces, realmente no se sabe, o sea, hay muchas hipótesis, muchas, dime si, Y dime. ¿verdad? Y entonces no tenemos como talmente una estabilidad, un objetivo como tal. Y para ver un poco como la circunstancia en México, tú has trabajado por mucho tiempo y has estudiado dentro del sector salud. Vi en tu currículum que estuviste en el Hospital Juárez y ahora estás en un hospital en Veracruz. ¿A cómo enfrenta México o el sistema de salud mexicano público este coronavirus? Porque también hemos visto que ha sido como una afectación política. Ha habido golpeteo al gobierno de López Obrador por parte de los anteriores gobiernos, pero ¿cómo está el sistema de salud? Porque tampoco, bueno, la gente desconocemos eso. Pues sí, mira, pues yo ahorita estoy ahí en el Seguro Social, aquí en Veracruz. Aquí estamos, aquí tienes tu casa, ¿verdad? Aquí en Veracruz. Y bueno, es lo que he comentado con todos los compañeros, y bueno, todos estamos en contacto, ¿verdad? Este virus, bueno, a partir del inicio de marzo empezamos a ver casos.
digamos, la mayoría de los pacientes pues, llegaban a servicios de urgencias, transformó realmente este virus. De hecho, los hospitales hoy en día se llaman reconvertidos en COVID. Estos hospitales, digamos, mi hospital en el que estoy es el hospital de alta especialidad de Veracruz, en el Seguro Social, ¿verdad? Y este hospital, nosotros atendíamos pacientes de diversas índoles, pacientes eh, que se tenían que operar, pacientes de infartados, ¿verdad? Que es a lo que me dedico. Y hoy transformó todo eso, ¿verdad? Lo transformó en un paciente COVID. ¿Qué es un hospital COVID? El hospital COVID, como tal lo dice, ve pacientes COVID. Y este hospital COVID dejó de ver el resto de las especialidades, ¿verdad? Que, bueno, yo soy cardiólogo, y también soy médico en urgencias, y como tal, entonces conozco bien cómo ha transformado desde urgencias hasta al nivel de las otras especialidades, ¿verdad? Cómo se han dejado operar otros tipos de pacientes, pacientes oncológicos, pacientes de trauma, ¿verdad? Claro, se le ha dado cierta prioridad a los pacientes que ya llevan, que están malos. Digamos, mi hospital tiene 85% de la ocupación es COVID. El 15%, el resto, es de otras especialidades. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no es COVID y tiene una urgencia? ¿Qué es lo que pasa? De hecho, la estrategia del hospital es pacientes que no son COVID, que los vean en hospital no COVID. Pero realmente es muy difícil, ¿verdad? Que no lo vean. Ahora sí, todos los hospitales somos COVID, hay que ser realistas, ¿no? Entonces, esa es la estrategia a nivel de la salud, que los vean los hospitales no COVID. Y los hospitales COVID, que somos nosotros, ¿verdad? Recibimos pacientes COVID referidos de otros hospitales y nos vemos en la lucha de estarlos valorando, revisando de todo tipo de pacientes. Pero entonces, ¿estamos preparados como sistema de salud y como país a enfrentarnos con esta pandemia? Esa fue la primera estrategia, ahora sí, del doctor López-Gatell, ¿no? Enfrentar esta pandemia. ¿Cuál era? Quédate en casa. ¿Quién Ya. lo hizo? No sé qué porcentaje de personas, ¿no? Fue las que siguieron esta ley, ¿no? Estas reglas. No sé si sea el 50% de la población mexicana, no lo sé, ¿no? No Oye, lo ¿y qué piensas del doctor López-Gatell? Porque también ha habido como mucha controversia de si es bueno o si está mintiéndonos o si se contradice. ¿Qué piensas tú como cardiólogo de López-Gatell? Mira, el doctor López-Gatell, yo creo que es un buen médico, es una buena persona, ¿no? Es una persona que ha hecho sus estrategias, lo ha tratado de hacer. Sin embargo, él no tiene, no tuvo, no tiene, bueno, no sé, ¿verdad? Es muy difícil de combatir, de debatir ese tema, ¿verdad? Solo puedo decir, ¿verdad? Que trató de hacer su lucha, ¿verdad? Pero esta pandemia no se contiene solamente con mensajes, ¿verdad? Que se le da a la sociedad. Eso tuvo que llevar a un límite, así, yo creo, a nivel del viejo continente, ¿verdad? Como lo hizo España, con un quédate en casa totalmente inadvertible, ¿verdad? Que los pacientes, las personas se tenían que multar. Yo no creo que nuevamente lo digo, o sea, la población Pero, mexicana pero tú no te recomendarías, consumo, o sea, recomendarías como el uso de la fuerza pública para que la gente nos quedáramos en casa. pues no es la fuerza pública, yo creo que es la fuerza de la conciencia. Eso yo creo que es más fuerte, ¿no? La voluntad. Yo sé que, bueno, hay gente que vive, ¿verdad? Al día, eso sí, ¿verdad? Eso es muy difícil, ¿verdad? Eso es muy difícil. Esto fue una sorpresa, ¿verdad? Hay pacientes que vemos en las consultas, que nos van a visitar, en urgencias, ¿no? Y que dicen, bueno, ellos nos dicen que cómo dejamos que esto ocurra. Es que nadie estuvo advertido sobre esto. Mm, no hay una estrategia como tal. Y todavía sigue sucediendo. Vemos los rebrotes en España, vemos los rebrotes en otros países del mundo. Esto va a seguir hasta que haya, como tal, como lo dicen todos los compañeros, ¿no? Una vacuna. Eso sería, ahora sí, el medicamento el ideal.
Bueno, pero dentro de la vacuna o de este rollo acerca de la vacuna también existe como las farmacéuticas, ¿no? Porque esto, aparte de ser una cuestión médica, también es una cuestión económica. Entonces, se habla también y se especula acerca de que las vacunas y el costo de las vacunas y también el costo de que ha surgido esta pandemia, ¿no? En este sentido, ¿qué piensas del gobierno mexicano acerca de la compra de las vacunas? Las vacunas, bueno, mira, las vacunas pues realmente pues es una necesidad, ¿verdad? Eso no se puede restringir. No podemos decir que no se le va a dar a tal país o va a tener cierto costo. Yo creo que al final de cuentas se va a tener que comercializar como tenga que hacerlo. Eso ya no corre de parte de la sociedad médica. Eso yo creo que ya eh, tendrán que diplomatizarse ahora sí como tal lo que es la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Bueno, al final sigue siendo un negocio esto, ¿no? Oye, Entonces, perdón, en este sentido me gustaría tornar la plática también en el sentido de la cultura de la salud en México, que creo que es algo que también López-Gatell en las conferencias ha dado, ¿no? El sentido también de los refrescos, de la comida chatarra en México y de cómo o sea, se ha convertido en parte de nuestra cultura culinaria, ¿no? Ahora las mesas mexicanas no las podemos pensar fuera de la Coca-Cola, no podemos pensar fuera una reunión sin papitas y sin estas cosas, ¿no? ¿Qué piensas de esto? bueno, mira, antes de comentarte la prevención, ¿verdad? La prevención, nosotros llamamos prevención primaria, como tal esa, la que tú mencionas, los médicos cardiólogos, prevención primaria, antes de que suceda un evento cardíaco. Entonces, fíjate bien lo que te iba a comentar muy bien de coronavirus. Antes de llegar a ese tema, me gustaría platicarte, ¿no?, de las complicaciones cardiovasculares de coronavirus. Las complicaciones cardiovasculares, ¿por qué los pacientes hipertensos? ¿Por qué los diabéticos? ¿Por qué principalmente todas las enfermedades cardiovasculares tienen mayor riesgo en contraer coronavirus? Y no solamente en eso, tienen mayor riesgo de tener complicaciones cardiovasculares. ¿Sí? Todos ellos tienen una proteína que tienen un receptor. Este receptor se llama receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, todos ellos tienen ese receptor, como tú, bueno, tú lo tienes, ¿verdad? Todos lo tenemos. Espero. Todos lo tenemos, pero lo tenemos en menor cantidad. Y todos ellos, los hipertensos, principalmente los pacientes cardiópatas, tienen este receptor muy elevado, en grandes cantidades. Y es por ello que tienen un riesgo mayor de mortalidad, o sea, tienen un riesgo mayor de que se puedan morir. Entonces, principalmente mi mensaje, ¿verdad? Antes de empezar con la prevención, es que todos los pacientes cardiópatas, hipertensos, hay que cuidarse, hay que tener bien controlada la presión arterial, ¿verdad? Hay que tener bien controlada la glucosa, el hipoglucemia, ¿no? No tenemos realmente medidas como tal para decir prevención a tal persona, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es nuevamente ajustar el tratamiento, ajustar las medidas, reiterar nuevamente, ¿verdad?, que hay que controlar bien la presión arterial y hay que seguir tomando los medicamentos. Por ahí hubo un dicho que ya los pacientes hipertensos ya no tomaron un cierto medicamento que se llaman los IECAS, porque están relacionados con estas enfermedades, con el receptor IECA, ¿verdad? Pero bueno, son diferentes, actúan de manera diferente y no tienen nada que ver. Decían que los pacientes que tomaban estos medicamentos, que eran los IECAS, que se iban a morir, decían, tienen mayor riesgo de morirse, y hubo muchos debates, ¿verdad? Muchos dichos, y hoy en día vemos que estos pacientes no tienen mayor riesgo de morirse, ¿verdad? A lo mejor hay otras personas, por ejemplo, médicos generales, ¿verdad?, médicos que no conocen este tema, y me gustaría nuevamente resaltarlo, sigan dando sus medicamentos antihipertensivos, sigan manejando a los pacientes, que no tengan miedo, ¿verdad?, y que se sigan controlando principalmente. Yo creo que el control es el mayor beneficio para que los pacientes hipertensos no tengan mayores problemas para contraer el coronavirus, ni para que se vayan a tener mayor riesgo a morirse. Entonces, esto es muy importante. Entonces, sí, las complicaciones cardiovasculares se vienen. Hay complicaciones de infartos que yo he visto, ¿verdad? Y a mí me ha tocado atender infartos, ¿verdad? Nosotros hacemos una cirugía que se llama cateterismo. Entonces, a mí me ha tocado ver pacientes así, asombrosamente,
llenos de coágulos, o sea, no solamente una arteria de corazón, sino hasta 2 arterias, y es sorprendente, porque por lo general vemos nada más una arteria relacionada con el infarto, vemos el coágulo, lo tratamos, sin embargo, hasta hemos visto 2, ¿verdad? Y eso son casos así especiales, y seguimos viéndolos, y realmente a veces les va bien a los pacientes, a veces no, a veces tienen otras complicaciones como las que ya se conocen bien, que ya mucha gente a lo mejor las ha revisado, como la miocarditis, que es cuando el corazón se pone grande y funciona mal, ¿verdad? Tienen falta de aire, acuden a los médicos y vemos esas complicaciones cardiovasculares que no son muy frecuentes. La complicación más frecuente nosotros llamamos lesión miocárdica. Lesión miocárdica, y es en pacientes con COVID moderado y COVID severo. COVID moderado es aquel paciente que está desaturando. Pues, o sea, hay niveles de COVID. Sí, el COVID es un COVID, hay COVID leve. Tú eres una persona, pues tú te ves joven, ¿verdad? Eres una persona joven. Gracias. Entonces, ese COVID leve se da en un paciente que tiene gripa nada más. Gripa, escurrimiento nasal, cuerpo cortado, como bien lo dice la gente, ¿verdad? Cansancio, mucha debilidad, me siento débil. Ese es un COVID ligero, COVID leve. ¿Sí? A veces ahí también hemos conocido, ¿verdad? COVID leve es como un paciente que tuvo diarrea. Un paciente que tiene diarrea, no acudió al médico, a varios días sigue con la diarrea, van y se presenta el COVID. Ese es el COVID ahora. El COVID se ha transformado en muchos, es polimórfico, hay varias maneras de verlo, ¿verdad? Pero ese COVID leve, el COVID moderado es aquel paciente que ya empieza a dar síntomas respiratorios, síntomas de una neumonía que es controlable, una neumonía que no va a dar muchos problemas, ¿sí? ¿Verdad? Es una neumonía que se ha contenido. Y un paciente con COVID severo ya es una neumonía severa y que da complicaciones, que el paciente tiene que intubarse, el paciente se tiene que mantener en el hospital. Ya bien se conoce, ¿verdad? Creo que, no sé si en algunos momentos he visto que los pacientes a veces tienen que dormirse acostados, boca abajo. Para no broncoaspirar. O en algún momento tienen que estar boca abajo, ¿verdad? Y eso antes se hacía, para decirlo, entonces antes se hacía nada más en pacientes graves que están en la terapia intensiva, que están intubados. Eso se llama pronación. Entonces, eso antes se hacía nada más con ellos. Y entonces, nuevamente, hay que ver de qué manera atacar a esta enfermedad, ¿verdad? Y empezaron a ver pacientes conscientes, ¿verdad? Se empezaron a hacer este tipo de maniobras, ponerlos boca abajo. Oye, y se vio que los ayudaba. A veces se ayuda, a veces no ayuda realmente, a veces hasta dicen, se desatura el paciente, lo estamos viendo y vemos y se está desaturando, o sea, empieza a bajar la oxigenación, y entonces nuevamente hay que ponerlos boca arriba, ¿no? Entonces, esas son varias maniobras que hemos ayudado, ¿no? Oye, entonces, ¿pero por qué hay tantas muertes? O sea, si hay 3 tipos de COVID y nos puede dar como, o sea, alguna de estas 3, ¿por qué vemos que hay 60,000 muertos? Esa es una gran pregunta y una gran incógnita, ¿verdad? Que muchos dicen, ¿por qué México? Pero no es incógnita, fíjate. No es incógnita, no es una pregunta sin respuesta. Pero, o sea, me preocupa un poco lo que te voy a decir. Estados Unidos es el país con mayor muertes, ¿no? Estados Unidos es el país con mayor número de hipertensos. Y de diabéticos. Sí, entonces nosotros no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? Somos amigos, hermanos de allá. Dirá Trump, es que tú eres el del otro lado. No, nosotros estamos aquí viviendo todavía. Allá estamos. Entonces, ¿cuántos compañeros, amigos no siguen allá? ¿Cuántas personas, ¿verdad? Familiares están allá? Entonces, Estados Unidos es un nivel policultural, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes razas sociales y todo. Y nosotros no nos quedamos atrás, estamos al lado, consumimos el mismo nivel, yo creo, de alimentos, la misma comida chatarra, la misma comida no saludable. Y es por eso que hay tantos muertos. O sea, no hay gran diferencia entre nosotros, simplemente que hay menor cantidad, hay menor cantidad, ¿verdad?, de población, y la otra es que nosotros lamentablemente no contamos con la gran diversidad de tecnología que tienen ellos, la gran nivel económico. Entonces no tenemos tantas pruebas para decir los pacientes van, y también tenemos algo a nivel social que no nos ayuda mucho. Toda persona cree que va a llegar al hospital y los vamos a matar.
¿verdad? Es una gran polémica, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a querer ir al hospital, ¿verdad? Ya llegan ya casi muertos, pero eso no nos ayuda. O sea, si hay un paciente, y hay muchas personas que lo publican en las redes sociales, ¿no? Me mataron a mi paciente, pero no sabes tú cómo estaba tu paciente, ¿no? Bueno, es la polémica que ha visto como persecución a médicos, que no dejan pasar enfermeras o pasantes. Creo que es interesante entender esto, pero regreso un poco al punto de la relación entre estas enfermedades que también son incurables, como la hipertensión, la diabetes tampoco es incurable, y la relación que tienen con el COVID. Estas dos tipos de relaciones en cuestión ¿cómo se llama? A la posición económica, que se me hace como muy interesante, ¿no? Por ahí alguna vez platicaba contigo de cómo hay hasta por apellidos, ¿no? O sea, puedes clasificar enfermedades por estrato económico y hasta por apellidos. ¿Qué piensas de esto en relación con el COVID? Sí, mira, bueno, pues ya está muy bien estudiado todo esto, ¿verdad? Y más que nada es la transmisión genética, ¿sí? Es la transmisión genética, entonces sabemos bien, ¿verdad? Que aquella persona que tuvo tal enfermedad, posiblemente tus hijos las hereden, ¿sí? Eso está muy bien estudiado. De hecho, en Estados Unidos han salido, hoy actualmente se ha evolucionado la medicina genética. Y la medicina genética, ellos, por así decirlo, estudian qué pacientes, si tú, por ejemplo, quieres saber si podrías tener o manifestar, ¿verdad?, estas enfermedades como diabetes, hoy en día, hipertensión, cáncer, puedes ir a un laboratorio genético y estudiar, ver la posibilidad. Entonces, esa es la manera como hoy en día, el año pasado, por ejemplo, el año pasado salió una publicación, una revista, donde se menciona es que hoy en día tratamos de ver es que los cardiólogos, ¿verdad?, veamos ese tipo de estudios que son los genéticos. Entonces tú, ¿verdad?, puedes ir allá digamos, a tal laboratorio y hacerte estudio genético para ver si puedes tener enfermedades del corazón, ¿verdad?, que son las enfermedades que hoy matan, ¿verdad? Y hoy se demuestra ahí con el COVID, ¿verdad?, que hay una cierta población de los pacientes con COVID que mueren de infarto, mueren de enfermedades cardiovasculares, su corazón se pone grande, ¿verdad? Pero hay relación con la situación económica en la cuestión de enfermedades. Pues sí, pues no como cuestión de enfermedades, yo te diría en la cuestión, más que nada yo creo que es aquella persona que se cuide, ¿verdad? Es aquella persona que realmente le dé importancia a su salud, ¿verdad? No es ¿verdad? Y eso es difícil. Ahora sí, para las personas de estratos bajos sociales, ¿verdad? Yo creo que aquellas personas que a mí me ha tocado, ¿verdad?, ver personas de campo y son personas que trabajan en el campo y que son muy fuertes, son personas, ¿verdad?, que tienen una salud fuerte, a pesar de que son diabéticos, ¿verdad? Son personas fuertes, son personas, ahora sí, aguantadoras, por ahí diría No, alguien, sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Verdad? Son personas que luchan y que su cuerpo así lo manifiesta, ¿no? Y hay diferentes, nuevamente, pero ¿verdad?, como nuevamente, así en la ciudad también lo hay, ¿no? Pero hay personas también en el campo y en la ciudad, ¿verdad?, que no lo hay. Son personas, ¿verdad?, que son más perezosas, ¿no? Bueno, pero las Quieren estadísticas son mantener claras, ¿no? O y sea, las así. estadísticas, o sea, tener una población inmensa de gente obesa y de gente con problemas cardiovasculares, como la diabetes y la hipertensión, que tampoco están diagnosticados. Hoy una persona que vive en México, que vivimos en México, podemos estar en situación de riesgo y no lo sabemos también. Así es. Pues mira, la salud hoy en día la podemos prevenir y hay diversos programas que se han visto, ¿verdad?, como lo que nosotros llamamos Prevenir, ¿verdad? A nivel de la Secretaría de Salud también no lo hay, también existen, ¿verdad? Pero sin embargo, nuevamente decimos, pues se trata de hacer lo posible, se trata,
se trata, pero la educación a nivel cultural, yo creo que hay que hacerla más. Ahora, hoy en día, ¿verdad? Yo creo que la gente, hemos visto gente, y hoy en día la gente se cuida más en la salud. Hoy se toma más en serio, y nada más solo por esto, por el COVID, ¿verdad? Se ha transformado el COVID, ha sido bueno en cierta manera, ¿verdad? Porque no solamente es quédate en casa, sino cuídate más, cuida tu salud más, ¿verdad? La gente come mejor, ¿verdad? Esperemos que no. Sabemos que en el cuerpo, para aumentarlo, existen algo que se llaman radicales libres, y existe algo que se llama inflamación. Y uno puede estar inflamado, puede estar ingiriendo sustancias que lo inflaman, sustancias que no sirven, ¿no? Que pueden estar perpetuando la inflamación. Es así como se producen los infartos, la diabetes y todo el tipo de enfermedades, ¿no? Y hay muchas cosas que lo provocan, como el cigarro. Hoy en día la gente sigue fumando, los jóvenes desde temprano salen a los bares, y hoy lo vemos hoy en día en el COVID, la gente está aburrida, se está estresando, los jóvenes, que vemos los bares abiertos, los bares llenos de gente, ¿verdad? Entonces, como tal, yo creo que hay que dejar ciertas costumbres, ¿verdad? Y eso va a ayudar a la salud en México, la va a mejorar, ¿verdad? El hacer ejercicio es un elemento primordial, es una costumbre, ¿no? Nosotros los médicos cardiólogos recomendamos que la gente camine 30 minutos al día, ¿sí? Esa es la recomendación por todas las sociedades americanas, europeas de cardiología. Y lo ideal sería, aquella persona que quiera cuidarse muy bien, tendría que correr 5 kilómetros o caminar 5 kilómetros diarios. Y eso mejoraría tu estado cardiovascular, tu estado metabólico. Hasta el mental, ¿no? Sí, muchas cosas mejoran, la verdad, como tú bien lo dices. Oye, pues es muy interesante también entender esto, porque creo que la comida mexicana tampoco es como muy aliada al corazón ni a las arterias sanas, ¿no? Podemos salir y comer cualquier clase de garnachita y en realidad no es muy saludable, ¿no? Entonces, creo que también tiene un poco de afectación el modo en que vivimos como mexicanos, que todo el tiempo estamos buscando la fritura, o la mayoría de las cosas son fritas, o tienen mucha grasa, o sea, la mayoría son guisos con carne. ¿Cómo podemos mejorar esto? O sea, puede haber como recomendaciones aparte de la cuestión del ejercicio? Sí, mira, bueno, existen ciertos alimentos, los alimentos para hay diferentes dietas ya que se han dado. Bueno, yo las he escuchado, hay por ejemplo, una nueva dieta que se llama dieta keto. Las que nosotros recomendamos principalmente es la dieta mediterránea, ¿sí? Si tú quieres cuidarte y quieres prevenirte bien, tienes que estar consumiendo ciertos alimentos. Estos alimentos bien lo recomiendan las sociedades americanas, las sociedades de cardiología, ¿verdad? Bien, que son las frutas rojas y los vegetales verdes. Esos son los alimentos así primordiales. Existen otro tipo de alimentos, ¿verdad?, que son muy saludables para el corazón, como es el pescado azul. El pescado azul, nuevamente, como tal, vulgarmente se conoce, y como todo el mundo lo sabe, existe el atún. El atún es un alimento deliciosamente digerible para el corazón, ¿verdad? Y también para bajar los niveles de la presión, también ayuda para bajar el colesterol, ¿sí? En una cierta ración. Por lo general, consumimos 2 veces a la semana, consumir ahora sí, atún o marlin, salmón, que son pescados de este tipo azul. Y estos alimentos ayudan mucho. Ese contenido se llama omega 3. Ese omega 3 son grasas no saturadas, ¿verdad? Son las grasas buenas. Hay grasas malas, como las carnes rojas, ¿verdad? Y que eso es realmente, lamentablemente, incrementan el riesgo del corazón. Generalmente es lo más rico, ¿verdad? Y todas esas grasas malas están dentro de las frituras, dentro, ahora sí, de los carbohidratos, por ejemplo. Los carbohidratos se metabolizan, y ciertos de ellos
se transforman en grasas. Por eso, por ejemplo, todos los que son carbohidratos, como la tortilla, como el pan, ¿verdad?, se transforman en grasas, en triglicéridos y colesterol. Y bueno, esa es la base de la alimentación en México. No. Esa es la base del refresco, todo eso es la base de la alimentación en México. Y todos ellos se llegan a transformar en lo que son los eventos cardiovasculares que hoy vemos, ¿verdad? No, yo pienso que hay que entender también que el mejor medicamento es la comida. Entonces, si creo que nosotros comemos bien y tratamos como de estar bien, pues vamos a visitar pocos cardiólogos también en la vida, aunque creo que en algún punto todos vamos a hacerlos. Bueno, doctor Márquez, se nos está acabando un poco el tiempo, pero me encantaría que nos dieras recomendaciones también. ¿Qué necesitamos hacer si nos sentimos mal? ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, ahorita estamos en el año de la pandemia, ¿verdad? Entonces, necesitamos seguir continuando con las medidas del doctor Gatell, ¿verdad? Que no son las medidas del doctor Gatell, son las medidas de la Organización Mundial de la Salud y que recomendamos todos, ¿sí? Tú hablas con cualquier médico y lo mismo de siempre: sana distancia, quédate en casa. Si vas a salir, ponte en cubrebocas, por favor. La transmisión es importante, ¿sí? Hay gente asintomática como tal, ya se conoce, 30% de la población se dice que en esta pandemia es asintomática. Lamentablemente así lo es, no se sabe, ya se ha dicho, ¿verdad? No hay alguien que diga que se pueda reír de esto, esa es la verdad. Todos los que estudiamos sabemos eso, ¿verdad? Y no hay que reírse. Hay gente que no cree, hay que creer, ese sería el número 2, el principal, yo creo. Hay que creer en esto. Si no se cree, no se va a seguir transmitiendo, ¿sí? Hay que tener esa sana distancia, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio en donde esté uno, ¿verdad? Hay gente que sigue teniendo miedo, puedes hacerlo en casa, ¿sí? En la casa, por ejemplo, se dice bien que estos 5 días que nosotros recomendamos de ejercicio se tienen que convertir en 6 o en 7 y en mayor cantidad. Y si estás más en tiempo en casa, lo puedes hacer, ¿verdad? Se dice más que nada, esos 30 minutos convertirlos en 40, 50 minutos. Y nuevamente hacer ejercicio, comer bien sanamente, ya se ha recomendado, ya está bien dicho. En cualquier lugar ya existe la herramienta que se llama internet. Hay que seguir utilizando, ¿va?, para ver qué alimentos son, principalmente la dieta mediterránea, como ya lo dije. Hay otra dieta que se llama antiinflamatoria. Yo creo se ha estado estudiando esta dieta y yo creo que es importante, ¿verdad? Se ha dicho que se ha demostrado en algunas situaciones como el cáncer que tiene cierta... ¿Qué tiene esta dieta? ¿Qué tiene la dieta? Dieta antiinflamatoria, principalmente tenemos, pues son alimentos que bajan ahora sí la inflamación como tal, ¿verdad? Digamos, se sigue estudiando, ¿verdad? Pero aún no hay como tal una indicación al 100% dicha. Principalmente hay un alimento que se dice que es el gran descubrimiento, que se llama la cúrcuma, ¿verdad? Entonces se dice que hay que estarlo consumiendo todos los días, la cúrcuma, otro es la papaya, el brócoli. Son alimentos antiinflamatorios, son alimentos que dicen que pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, si se sigue en estudio, ¿verdad? Pero nuevamente, yo digo que no es mala idea, ¿verdad? Si hoy en día hay gente que consume algo que se llama dióxido de cloro, ¿verdad? Sí he visto. Cosas, ¿verdad?, que se han dicho, ¿verdad? Y lo único, no hay como tal medicamento. El único medicamento que se ha visto y es para paciente con COVID moderado severo es la dexametasona. Es el único que se ha demostrado. La ivermectina, que muchos médicos, hay médicos que yo he escuchado, ¿verdad?, que salen en las redes sociales que dicen, es que la ivermectina, es que otra tal medicamento como es la citromicina, no existen como no hay tanto beneficios. En algún momento hay medicamentos, ¿verdad?, que los damos, pero porque pensamos, ¿verdad?, que como es una infección en los pulmones les va a servir igual como le ha funcionado en otras infecciones pulmonares, ¿no? Pero lo único que se ha beneficiado es la dexametasona. Y hay que darlo y hay que tomarlo, hay que aplicarlo de manera raciocinio, no solamente hay que darlo. Y a nivel cardiovascular, nuevamente, ¿qué podemos decir? Chéquense la presión, crean en el COVID, cuídate, no tengas miedo, ¿verdad? ¿Sí? Es una nueva adaptación. Esta adaptación cuesta. Esta adaptación es sencilla, es difícil, pero hay que hacerla, ¿verdad? Y hay una frase muy bien dicha, y en algunos hospitales la dice, no todo es salud, pero sin la salud, lo demás no vale, ¿no? Claro.
demos la cara con honor, así, ¿verdad? Esta nueva normalidad, hagámoslo por ellos, por todos los médicos, por los familiares que hemos perdido, por todos ellos, por los que se han ido. Y bueno, creo que vale la pena reflexionar esto y reflexionar también el modo en que estamos viviendo. Pero bueno, doctor Márquez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Sus palabras han sido como muy valiosas. Creo que vale la pena empezar a vernos hacia adentro y ver también cómo estamos viviendo, qué estamos comiendo. Y eso, o sea, ser conscientes de lo que está pasando en el mundo y utilizar cubreboca y no salir si no tenemos que salir. Y generar conciencia no solamente nosotros, sino el que está al lado todo el tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias, Jesús. Es un gusto. Nos dio muchísimo gusto y pues acompáñenos en el próximo programa, el número 19, y que esté muy bien. Cuídense. Gracias.